Hola, muy buenos días, tardes, noches, tengan todos ustedes. Estamos aquí en otro programa más de sobrevivir a una ACV. Nos acompaña una maestra muy especial, muy querida por mí. Es la maestra Laura Dávila Silos, quien nos va a hablar un poco sobre lo que es la pérdida y lo que es el duelo en sobrevivientes de la ACV. ¿Cómo está, maestra? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, Emerson. Un placer estar aquí con usted y sobre todo pues lo que vaya a compartir ayude, ¿no? Favorezca pues a quienes lo necesiten. Así es, maestra. Cuéntenos un poco de usted. Cuéntenos por qué se interesa por la psicología y posteriormente por qué le interesa tanto la pérdida, el duelo y cuáles son sus actividades profesionales y sus actividades académicas. Cuéntenos un poco. Cuando inicié con la carrera de psicología, correcto. Hace muchos años por supuesto, primero hice la carrera de sociología, entonces después la psicología, pero nació el interés porque en aquellos años que trabajaba hice una visita a Barandilla, lo que se llama Barandilla en la cárcel, acompañada de un médico psiquiatra que trabajamos juntos en aquel momento en el Palacio Municipal, en un programa de acción social. Y cuando llego, o pasamos por Barandilla porque él atendía a los enfermos mentales, veo a una persona en estado, que después supe que era estado catatónico de esquizofrenia, una posición que me llamó la atención. Y entonces de pronto me preguntaba qué pasaba con tanta persona que ocurría y qué pasaba por el pensamiento y la cabeza de esa persona. Y creo que eso nació, más bien reavivó mi interés por la psicología, como conocer qué pasa más allá del simple comportamiento que tenemos todas las personas, y ahí entonces prende un poquito más mi interés por la psicología. Entonces empiezo la carrera de psicología. Y esta carrera de psicología que a pesar de que han pasado muchos años me sigue apasionando, estoy enamorada de esa carrera, me sigo actualizando, conociendo esta parte. Y bueno, empecé justamente cuando termino la carrera trabajando con personas adictas, todo el tema de las adicciones, sus familias y toda la complejidad que representa atender y recuperar muchas cosas que también las personas adictas pierden, pero que luego ganan. Y en ese sentido es encontrar muchos componentes que hay que ver o trabajar antes de que sucedan esas situaciones que lastiman mucho a las familias, ¿no? Correcto. El tiempo pasa y luego entonces circunstancialmente llega el área o la disciplina de tanatología. Hay una oportunidad aquí en la Facultad de Ciencias Humanas donde el Instituto Mexicano de Tanatología en la Ciudad de México ofrece esa posibilidad de cursar un diplomado, y varios maestros de aquí de la facultad, entre ellos yo, una servidora, lo cursamos todo un año, y luego entonces el curso de acompañamiento tanatológico. Eso abrió las posibilidades y sobre todo me dio la idea, y sobre todo decir, a ver, este es un tema que apasiona también, porque finalmente cuando somos estudiantes o maestros de la carrera de psicología, para hablar de la misma, pues sabemos que también todos los alumnos, por mi experiencia, pasaban por situaciones de esa naturaleza. Pero sobre todo muy importante porque el interés surge de que las personas conozcan que no solamente, primero que conozcan la figura del tanatólogo, que conozcan lo que es la tanatología, y sobre todo que no lo reduzcan solamente a que es cuando hay una pérdida de una muerte de un ser querido, cuando tanatología es amplísimo en todo el campo de los duelos y pérdidas, ¿no? Pero conocer qué pasa para que puedan transitar de la mejor manera en esa situación, cualquiera que sea esta. Por eso es importante reeducar a las personas en el ámbito de las pérdidas para que no se queden estancados y sobre todo sepan que hay un periodo importante que hay que transitarlos porque es parte de eso. Pero también cuidar, acompañados precisamente ya sea de un psicólogo o un tanatólogo en este caso, para que las cosas no se salgan de control anímicamente y puedan recuperar de nuevo esa paz interior. Cuéntenos entonces, ¿qué es lo que hace concretamente un tanatólogo y por qué este es tan importante en la psicología? El tanatólogo la tanatología es una disciplina que se encarga particularmente de atender los procesos de la muerte y el moribundo en este caso, ¿no? Particularmente estaba enfocado al enfermo terminal. Esta disciplina surge de la medicina porque justamente estamos asociando que hay un enfermo
donde la atiende la medicina y el médico está preparado para cuidar y en un momento dado su intención es recuperar la salud del enfermo. Y ahí es como va acompañado de la medicina particularmente, pero entonces aparece esta disciplina de la psicología donde me parece que esta disciplina debe estar dentro de la currícula de la carrera de psicología. Correcto. Para que el psicólogo aprenda, entienda primeramente sobre los procesos de pérdida de él mismo, porque finalmente donde se mueve el psicólogo en cualquier ámbito, no solamente en el clínico, va a encontrarse personas que han tenido situaciones de esa índole. Entonces darle otra enfoque, otra atención dirigida precisamente a recuperar esta situación emocional que le tiene avasallado a la persona, pero que también redescubra sus recursos para poder salir adelante de esa pérdida, ¿no? Bueno, hablamos un poquito de lo que es pérdida y duelo. ¿Son sinónimos o hay diferencias? ¿Cómo nos puede explicar lo que es la pérdida y lo que es el duelo? La pérdida es algo que las personas sienten que no tienen o perdieron o se fueron, ¿sí? Entonces, y el duelo es el proceso. La palabra dolor viene de la palabra duelo, dolus. Entonces, alguien que pierde algo, duele. Y con el dolor va pegado, digámoslo así, el sufrimiento. Lo que se intenta con la intervención del tanatólogo es acompañar no solamente a las personas cuando están ya en el evento, circunstancia que les está ocurriendo, sino lo ideal es que sea antes. Si hablamos, por ejemplo, de un enfermo terminal que ya tiene esa situación, es acompañar al doliente, a los dolientes, que en este caso es la familia, y acompañar a la persona que está en ese proceso de partir, ¿no? Porque es importante este desprendimiento, esta entrega, es a pesar del dolor, que las personas sepan qué hacer, justamente en ese momento. Entonces, el duelo es el proceso, por las cuales las personas pasan para que puedan transitar, digamos, dentro de todo de la mejor manera. Y el duelo, más bien en el duelo, pues hay etapas por las cuales deben ir cursando y sobre todo pasándolo de la mejor manera hasta llegar al proceso de la aceptación. Entonces, para dejarlo claro, el duelo es el proceso y la pérdida es lo que ya no está. Lo que ya no está. Entonces el duelo es la derivación de esta pérdida, de eso que ya no tenemos, que pueden ser un montón de cosas, ¿no? Muchas cosas. Un ser querido, la salud, un trabajo, un noviazgo, la juventud, el exactamente. trabajo, una relación sentimental, la pérdida de una casa, en fin, cosas materiales, pero cosas también sentimentales que las personas les duele. Por eso es importante que nadie podemos ni tenemos derecho a minimizar lo que la persona está llorándole o que la persona esté agobiada, sintiendo. Y es importante no perder de vista las emociones y los sentimientos, ¿no? Porque lo que haya perdido la persona es sumamente significativo. Es más bien atender cómo podemos acompañar a la persona, porque es cuando es necesario acompañar. Nos hablaba un poquito de las etapas por las que este proceso de duelo pasa, ¿no? Por ejemplo, en la página tenemos algo de información sobre las etapas del duelo de la doctora Kubler-Ross. Correcto. ¿Quiere usted explicarnos un poquito cada una de estas? Sí, aunque hay varios autores, por supuesto, que hablan y hay similitud un poco en ello. Sin embargo, ¿por qué la doctora Kubler-Ross? Porque fue una acérrima defendedora de un término muy importante que hablaba de humanizar la medicina. Y humanizar la medicina significó para ella, y creo que es un ejemplo vivo, porque aunque hayan pasado muchos años, es justamente que aquella persona que está en proceso de terminar o concluir su vida, más que alejarnos, más que darnos miedo de acercarnos, es más bien acercarnos, y sobre todo el abrazo y el acompañamiento, el tocar, escuchar, es importante. Entonces, de ahí las etapas que hablaba ella, es la primera, que es la negación, donde hay una negación respecto al noticia, diagnóstico que estamos recibiendo, que estamos escuchando. Por eso es importante que cuando alguien va a recibir un diagnóstico, un resultado, sea favorable o no favorable, finalmente, pues que lo acompañe a alguien. Acompañado, siempre que esté acompañado a alguien, porque no sabemos las reacciones que puedan presentar. Entonces, en esa negación, pues se puede presentar en diferentes circunstancias.
y lo importante es que las etapas vayan pasando y no se quede mucho tiempo estancado en ello, pero es importante recalcar que no hay que apresurar a las personas, porque de pronto las personas que están alrededor de alguien que está pasando, pues no queremos verla sufrir y queremos que pase pronto y anímate, lo presionamos, y lo presionamos cuando no es así. Entonces dejamos de ver muchas cosas alrededor de ello. Y la negación entonces es esa primera, y luego entonces viene la ira o el enojo. Y la ira y el enojo se dispara por todos lados y con quien sea, cuando de pronto no sabe cómo manejar y su pensamiento llega y irradia mucha ira y mucha rabia con muchas cosas y con muchas personas. Como el clásico, ¿no? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me toca a mí? ¿Por qué al vecino no? Y queremos hallar como que que le pase a otra gente y no a nosotros. Y no a nosotros, ¿no? Pero hay que escuchar y hay que dejarlo que exprese esa rabia, no acallarlo, no apagarlo, no ayuda mucho. Y entender por qué lo está diciendo, ¿no? Porque puede estar enojado con muchas preguntas que saltan al aire, puede estar enojado con los médicos, con Dios, puede correr a muchos especialistas para que le den diagnóstico y escuchar que eso está incorrecto, el diagnóstico. Entonces también eso es la ira y el enojo. Y luego entonces enseguida viene lo que es la negociación o el regateo. Entonces negociamos o regatean, coloquialmente como decimos, puede ser también con el médico, puede ser con un ser superior, como le quieran llamar, en relación a pedir una oportunidad más para que esa vida se alargue, para que esa recuperación de la salud realmente venga a su incluso vida. con nosotros mismos, ¿no? Con nosotros mismos, así es. Regateamos o negociamos qué es lo que yo tengo que hacer. Exacto, y hacemos promesas y hacemos una revisión de nuestra vida y sobre todo pues hacemos ese acuerdo, ¿no? Ese pacto de hacer cosas mejores si hay una mejoría. Y luego entonces viene, ¿qué? Dijimos negación, ira o enojo. Negociación. La depresión. La depresión, obviamente no en todas las personas aparece. Entendamos que la tristeza muy profunda es parte fundamental que acompaña desde el inicio, pero la depresión puede ocurrir también en las personas. Aquí quiero hacer una pausa, maestra. ¿Cuándo hablamos de depresión y cuándo es tristeza? O sea, ¿son estos niveles o son sinónimos? Explíquenos un poco más. La tristeza es una emoción, ¿no? Así como el miedo y el enojo. Es una emoción que debemos expresar, sentirla, porque hay que sentirla. Y podemos estar sumidos en una tristeza muy, muy profunda que a veces las personas cuando no tenemos conocimiento o no identificamos, porque la gente no sabemos todo. Por eso la importancia del tanatólogo para que los acompañe, en este caso, es una tristeza muy profunda por tantos pensamientos que llegan a la persona respecto, si acaso hay un diagnóstico terminal, es todo lo que de alguna manera no completa en su vida. Y lo sume en una tristeza profunda que puede no recuperarse porque no quiere hablar, porque no quiere comer, duerme demasiado, etcétera, etcétera. La depresión es una enfermedad, eso nos queda claro por los médicos y médicos psiquiatras. Entonces, la depresión sí hay que cuidarla, que no llegue a la vida de las personas. Muy importante explorar si acaso la persona antes de esa situación que esté pasando, o incluso familiarmente, tenga un indicador o cuadro de depresión para estar alertas y cuidar esa tristeza que no se salga de las manos. Entonces, la tristeza es una emoción que hay que mostrarla, hay que vivirla, hay que sentirla, hay que llorarla y entonces cuidar los tiempos también, sin apresurar, pero cuidar los tiempos, de que no se nos alargue mucho esa tristeza, porque a lo mejor puede desencadenar una depresión, si hay, no por sí sola, sino hay que explorar mucha historia del paciente en este caso. Entonces la última etapa. Y la última es la aceptación. Por supuesto, la aceptación es cuando aceptas que sí tienes esta enfermedad, que sí la persona va a fallecer, que sí perdí esa relación sentimental que no quiere estar conmigo, que sí, etcétera, etcétera. Entonces, la aceptación es muy distinto a lo que es el concepto término resignación, porque generalmente en nuestro lenguaje pedimos a las personas que te resignes, ya que le vas a hacer, pues ya estás así más, ¿no? Pero tenemos que alcanzar a ver la emoción que lleva hacia las personas cuando decimos estas palabras. Correcto. Y sobre todo muy importante que la aceptación es cuando ya pasó los pasos previos o las etapas previas de la mejor manera y acompañados. Entonces, todas esas 5 etapas no se van de forma lineal, solamente se mencionan en ese término o en ese orden, pero puede ser que una persona puede ser diferente el orden, ¿no? Totalmente.
puede ser que a lo mejor una persona realmente ni pase por la ira ni por la negación, sino que a lo mejor está en el proceso de la negociación o a lo mejor de la aceptación, quién sabe. Entonces, por eso la importancia de distinguir cada una de ellas para poder saber en qué momento se encuentra la persona y a partir de ahí empezar a trabajar y explorar, por supuesto. Sí, hay personas que se las brincan, ¿no? Sí, se las brincan. Que unos pueden ser antes que otras o después. Incluso no considero que las personas tengan que pensar que están mal si tienen bastante tiempo en una etapa, ¿no? O llega a ver grados en los cuales el tiempo que tardas en una etapa ya puede ser patológico, ¿no? Pero lo normal no es como que, tienes que durar un mes en esta etapa, 2 en esta. No, el tiempo no lo determina, es subjetivo. Es subjetivo y muy importante que la persona sepa, porque pueden asustarse un poquito, sorprenderse de que, ¿por qué me está pasando? ¿Por qué siento esa manera? ¿Por qué siento rabia? Entonces, entenderla y escucharla y explicarle que debe dejar que salga y curse y lo explore, y sobre todo que haga esa liberación de lo que está pasando, ¿no? Cuidado también que un duelo no se vuelva complicado en un momento dado. Exacto. El duelo es normal y entonces habrá que esperar qué es lo que va pasando con el curso de los días. Entendamos que cuando hay una pérdida que sea muy significativa para las personas, y no necesariamente puede ser una pérdida de un ser humano, con el paso de los días o las semanas o meses incluso pueden irse dando cuenta apenas de lo que ha estado ocurriendo. Recordemos que las personas en los primeros días están en shock, no sé qué está pasando todavía. Entonces, y eso puede ser un poco confuso, o más bien, pueden confiarse las personas, me refiero a las que están alrededor de la persona, de que está bien, porque bueno, platica, come, pero cuando no hay que perderle de vista, porque en un momento dado puede generarse una crisis, y entonces a lo mejor ahí va a empezar precisamente a darse cuenta y a manifestarse. Bueno, maestra, hemos hablado un poquito de lo que son las etapas del duelo y lo que es la pérdida, y vamos a enfocarnos un poquito más a lo que atañe a este canal, ¿no? ¿Qué es el ACV? ¿Qué es lo que pasa con una persona que, por ejemplo, yo tengo conocidos que eran deportistas, pero a raíz del ACV ya perdieron o ya no pueden hacer esas actividades? Entonces viene una tristeza muy profunda o depresión en algunas partes. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien súbitamente pierde su salud? Sí, bueno, es una situación emocional impactante, sin duda, para la vida de la persona. Como bien comenta, puede ser que una persona se encuentre con actividades de naturaleza o incluso una persona que hace sus actividades de la vida diaria. Sí, cotidianas. Cotidianas, y que nunca se espera, porque a veces empleamos el término nunca esperaba que pasara esto. Pero el asunto es que deberíamos de asumir que pueden pasar muchas cosas. Sí. ¿No? Por eso lo sorprendente es que ¿cómo le pasó a él o a ella? Si mira las actividades que hacía, mira que se cuidaba, que se mantenía, ¿cómo? Exacto. Y eso puede resultar desconcertante y se manifiesta esa negación y esa ira con mayor énfasis, precisamente porque coarta todos sus proyectos, porque coarta toda su vida activa, y esto no es fácil a veces de asimilar en ese momento, de entenderlo. No hay entendimiento alguno que las personas puedan hacerlo. Por eso, con mayor razón, debemos buscar los recursos que están alrededor para que esa red de apoyo de la persona pueda ser, la familia por supuesto, pero puede ser también profesionales para que puedan estar junto a él. Ahora, puede resultar que las personas en esa situación que se encuentren no quieran saber, no quieran escuchar nada, no quieran que nadie venga a decirles, porque quieren sacar fuerza de sí mismos, decir yo voy a salir con esta, yo voy a salir de esto. Pero hay que entender que la ACV hay que entenderlo como una situación que llega a veces de manera súbita. Así es. Llega de manera súbita, pero es muy probable que se estuvieron gestando su tiempo atrás. Es una manifestación de la conducta que hemos tenido, ¿no? No en todos los casos, a veces es hereditario, genético, pero regularmente son los factores conductuales los que más influyen para que te dé una ACV. Correcto.
Y entonces en esa sorpresa que llega es entendible la manera en cómo lo siente, pero que además en ese se siente devastado y el pensamiento que más camina a su alrededor es de esta no me voy a levantar, se acabó mi vida, no voy a ser el mismo, mi futuro se acabó, etcétera, etcétera. O sea, son pensamientos catastróficos para él reales. Por eso la importancia de no minimizar, sino primero la persona que está alrededor escucharlas y entender en qué momento ocurrió esto, porque tenemos que ser muy cautos en lo que vamos a decir. Sí, sumamente. Muchas personas, y entiendo que en su buen ánimo de apoyar y no ver a su familiar devastado, pues le dicen, ¿no? Hacen referencia de que, a ver, échale ganas. O sea, tú apoyaste no sé qué, levántate, no te me quedes tirado. Vas a salir de esta, has salido de las otras. Sí, nada más que si has salido de otra, ha sido muy distinto a eso. Exacto. Entonces, es solamente escuchar, es armarse de paciencia, mucha paciencia, escuchar, pero no solamente escuchar con el oído, sino escuchar con la vista, escuchar con los sentidos, escuchar con la presencia. Las personas requieren ese acompañamiento, aunque estar no ahí. Hablemos. ¿Sí? Y el acompañamiento puede ser que a lo mejor no quieras platicar conmigo, pero yo ahí me siento a un lado tuyo. ¿Sí? Sabes que ahí estoy. Entonces, más que alejarnos, porque la persona puede estar en ese momento de ira, de desesperación, y no quiere ver a nadie, puede decir que me encierro en este cuarto y no quiero que nadie me toque la puerta. Entonces, y está bien, dejémoslo, pero puedo estar pegada a la puerta. Puedo estar un poco, estar ahí escuchando qué es lo que hace. O decirle, estoy aquí en la puerta. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto tiempo dura esto en este proceso? Tampoco lo sabemos. Es subjetivo totalmente. También. Pero muy importante, no abandonar a la persona. Mire, muchas de las dudas que tienen, por ejemplo, gente que me consulta en la página, me dicen, es que yo no puedo aceptar que perdí todo eso, es que yo no me niego a quedar así, o no le veo ya chiste, o no le veo sentido a la vida. Entonces hay una negación, pero en esta parte yo me he dado cuenta que una vez que aceptas lo que te pasa, puedes seguir adelante. ¿Qué sugiere que los pacientes hagan para que acepten un poco más su realidad y la vayan aceptando gradualmente? Porque a mí me tocó aceptarla de golpe, ¿no? Sí. Pero hay gente que a lo mejor prefiere que se lo vayan administrando en pequeñas dosis, ¿no? Porque esta nueva realidad es bastante difícil. Lo es. Me parece que habría que ver el caso de cada persona, pero bueno, en términos generales lo que puedo mencionar, dije hace rato, el dolor y el sufrimiento van pegaditos, así como uno es al otro. Como muéganos, pues, ¿eh? Así como muéganos. Entonces, y el dolor puede permanecer siempre, en mayor o menor dosis. Pero el sufrimiento también tenemos que darle un tiempo de caducidad. Sí. Ahora, puede sonar fácil, pero sé que no lo es para las personas que a lo mejor escuchan esto, decir, sí, pues como usted no le ha dado. No, entiendo la situación por lo que estamos comentando. Sin embargo, ¿de dónde se puede sacar fuerza para poder decir, y esto se acabó mi vida, ya no vas a entender? La vida no va a ser igual. Así es. ¿Sí? No va a ser igual, pero tiene los recursos, como te encuentres, para verla desde tu óptica, desde distinta manera. Así es. Es decir, te llegó, te dio, te tocó, como le quieras llamar. Pero estás. Y entonces puedes moverte, puedes hablar, aunque sea con dificultad, tienes planes, entonces a tu ritmo, muévete. A tu ritmo, habla. A tu ritmo. Y la gente que está alrededor lo va a entender. ¿Sí? Sal, camina, muévete. Sí. Y entonces reconoce tus propios recursos con los que tienes, que son muchos. Cuando llegue la ACV, ciertamente no es innegable que va a limitar cuestiones, pero con lo que tienes puedes salir adelante de a poco. No son carreritas. Exacto. De a poco. Y entonces, pero eso se va a dar hasta en tanto que tú llegues al proceso de aceptación. Cuando digas y estés listo, si digas estoy listo, porque aquí no se acabó la vida, entonces con lo que tengo puedo caminar y puedo salir adelante. Y voy a tomar mi propio ritmo. Ya no son carreritas locas, voy a tomar mi propio ritmo. Porque además
es una responsabilidad el autocuidado que tengas de ti mismo. ¿Sí? Entonces, una limitación, si lo queremos llamar así, depende de cómo lo veas. Así a es. lo mejor se convierte en una fortaleza, ¿no? Se convierte en un área de oportunidad. Y decir, quizá me pasó esto, si quieres llamarlo así, porque no podemos tener respuestas, me llega ese momento, entonces con ello es con lo que tengo que afrontar lo que me pase enfrente. Entonces, la vida no termina ahí. La vida es la belleza como tú lo quieras ver. Y pensar que a lo mejor muchas personas están en una situación más complicada, pero así salen adelante. Así es. Entonces, una revisión, yo sugeriría, o sugiero, es una revisión de ti mismo y decirte con cuántas cosas puedes salir adelante. Y sobre todo no dejar de ver la red de apoyo que tienes a tu alrededor. Porque puedes tener los mejores médicos, puedes tener tu hermosa familia, puedes tener tu compañero, puedes tener un grupo de personas. Pero las personas, aunque hagan lo que tengan que hacer, si no das un pasito, no avanza. No avanzas. Entonces, que admiren todo lo que tienen a su alrededor y sobre todo que cuando ya las personas van entendiendo que este proceso a veces puede ser lento, a veces puede ser rápido, depende del contexto, porque no estamos aquí para apresurar nada, pero sí para que no se queden pegados en una silla, en una cama. ¿Sí? Si tienes que apoyar de esto, pues apóyate. ¿Sí? Si tienes que apoyar de la mesa, apóyate. Si tienes que pedir ayuda. Esa parte es muy importante. Las personas en ocasiones no quieren pedir ayuda. Exacto. ¿Sí? Porque atentan, dicen algunos, contra mi dignidad. Pero tenemos que aprender a ayuda. Tengo que aprender a apoyarme. Suéltense, apóyense, déjense mimar, déjense ayudar. Porque los recursos sí los tienen. Entonces, hacer una revisión muy, muy interna de cada uno de ellos y decir, va, un día más. O un día menos, según sea, como lo quieran ver. Sí. Pero que finalmente están vivos. Finalmente, maestra, hay personas que se desesperan bastante porque, por ejemplo, le echan muchas ganas a la terapia del habla o a la terapia física y no logran en tiempo rápido o tiempo corto moverse, hablar. Por ejemplo, yo llevo 3 años ya con la ACV y todavía arrastro bastante la lengua, ¿no? Entonces, hay personas que se frustran, que creen que esto es, no sé, hay personas que de un día para otro tienen una recuperación magnífica, ¿no? Increíble, pero hay personas que tardamos un montón. Y este tipo de vamos a ponerlo, de esperar a que ya a lo mejor ya llega un día en el que me levanto y ya hablo bien, y a veces pasa, pero cuando no pasa la gente empieza a desesperarse y empieza a decir, ¿por qué él sí? Y yo no, ¿por qué él sí? Y otra vez volvemos al mismo, porque a mí me dio la ACV y porque a ella no, si no se cuidaba. Entonces vamos a lo mismo, ¿no? Pero en este caso de la recuperación, también sentimos como que son carreritas, como usted dijo, ¿no? Me comparo con alguien que tiene el mismo tiempo que con el ACV que yo, y yo veo que él está más recuperado o lo veo peor. Entonces te empiezas a comparar, pero yo no creo que sea correcto compararse con algo, ¿no? Porque no, en lo absoluto, no hay punto de comparación de nada ni con nadie. Entonces, somos únicos. Y entonces, aunque haya personas de la misma edad y todas las personas somos individuales, tenemos personalidades distintas, contextos distintos, ¿no? Así es. Puede haber, conozco una persona, un señor de casi 90 años que le dio hace un año, y por eso resulta sorprendente porque lo tuve cerca y lo vi, y dice, no entiendo qué pasó, si yo entré con su bastón para una revisión porque le estaba dando precisamente esta situación, y entro a revisión. Me pregunta el doctor, ¿sabe dónde está? ¿Cómo se llama? Pues claro que sé, estoy aquí en el Ixtecal, sé cómo me llamo. Pero ¿cómo es que entro y ya no salgo? O sea, ya no salgo inmediatamente, sino que me quedo allí, duró una semana, y entonces ahora estoy peor, decía. Ya no puedo hablar, me tiene que dar de comer, estoy acostado, en fin. Y eso, vamos a llamarlo así, le pegó duro. Le pegó. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Cuando la familia se informa, porque cuando lo llevan al hospital, le dice una de las hijas al médico geriatra, fíjese que mi papá, bla, 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 me dijo, inmediatamente llévenlo.
¿sí? Cuando él dijo, no, yo ya ahorita que me duerme ya me voy a calmar. Entonces, cuando ya pasa esto, se le explica, los hijos le dicen, mira papá, si esto no hubiese sido en este momento, hubiese sido más grave. Mortal. Entonces lo fue entendiendo poco a poco y entendió que lo que él creía que era peor, porque dice, entré caminando y ahora ya no hablo bien, arrastro las palabras, entonces, ¿cómo es eso? Entonces, depende de muchas cosas. Exacto. De su gana de salir adelante, de decir, de esta, porque él tomaba como reto, si el médico decía, va a tener 6 meses para recuperarse, él dijo, claro que no, me voy a recuperar en menor tiempo, y lo hizo en 3 meses. Entonces, va lento, por supuesto, pero empezó a hablar, la rehabilitación física, le ponía todas las ganas, tenía a un gran ejército de familia que estaba apoyándole, que lo llevaba, le preguntaba, le traían. Entonces, todo eso es bien importante. Exacto. Y cada quien lleva su propio proceso. Entonces, no compararse con el resto, no desviar la atención hacia, es que ella se recuperó más pronto que yo, entonces quiere decir que yo en la vida me voy a recuperar. ¿No? Voltea a verla si quieres, qué bueno que va adelante, pero regrésate a ti. Ese es el punto. Regrésate a ver lo que tú tienes, porque si distraes la atención en ver el resto, dejas de verte a ti. Y entonces dejas de admirar lo que tienes contigo mismo, que te puede salir adelante. Pues esto ha sido una plática totalmente amena con la maestra Laura. Nos ha dejado, bueno, a mí me ha dejado bastantes experiencias buenas, o me ha dejado una enseñanza muy buena, que es no compararme con los demás y mirar las capacidades y las actitudes que yo pueda tener, ¿no? Entonces, yo les recomiendo que sigan con la terapia, sigan echándole muchas ganas, y sobre todo que no se comparen. Correcto. No se comparen con la demás gente. Y pues obviamente tuvimos una pérdida y pasamos ya por un duelo, o lo estamos pasando, pero hay que aceptar la realidad, ya sea de poquito o como en mi caso de golpe, pero lo mejor para que podamos salir de esto, lo mejor que se pueda, es aceptar la realidad. Y que con los recursos que tengan, internos y externos, como insisto en la red de apoyo, que puede ser variado, eso los vuelve resilientes. Así es. Ante esas situaciones. ¿Se perdió la salud? No, se perdió una parte de la salud, pero no toda. Entonces, de eso que no se perdió, salir adelante. Maestra Laura, díganos algo para cerrar este programa. Pues ha sido una gran oportunidad. Espero que lo que haya compartido en estos minutos llegue a los corazones de las personas. Dense la oportunidad de mostrar las emociones, es importante. No las ahoguen, no las asfixien, no las guarden. Si es la ira, el coraje, manifiéstenlo. No importa que salpiquen al que esté a un lado. Pero también muy importante el hecho de que las familias que están cercanas, el cuidador primario es importante, de la persona que está pasando por esta situación, también es importante cuidarlo, y sobre todo muy importante que se informen. Que se informen para que puedan entender la parte que les toca, de qué es lo que está pasando con su familiar, y sobre todo que la paciencia no se les agote. Hay que tomar un respiro. Así es. Hay que tomar un respiro y luego descansar y volver con la persona. Entender de esa perspectiva que a lo mejor yo estoy bien, ¿sí? Pero estoy mejor para atender a la otra persona. Así es. Y que en algún momento dado, quién sabe si a mí me vaya a dar, pero a lo mejor esta parte la voy a entender mejor si llega a suceder. Totalmente de acuerdo. Pues amigos, ahí lo tienen. Nos vemos la siguiente semana en otra emisión más de Sobrevivir a una CB. Maestra, hasta luego. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, un placer. Bye. Hasta luego.